Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Los saludamos otro lunes desde el Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Fidel Camarillo Lazo, quien está a mi izquierda. Un gusto, Octavio, como siempre. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Y Luis Octavio Valtierra, quien los saluda desde este set, ubicados en la Ciudad de México, muy cerca de Insurgentes y Eje 7, la colonia Extremadura, si no mal recuerdo, mi querido Fidel, y dándoles la bienvenida, por supuesto, un lunes más. Buen provecho, muy buenas tardes, y si están ya con el aperitivo, con el cafecito, se vale, también muy buen provecho. Mi querido Fidel, qué gusto que los aires de la Ciudad de México te hayan traído un día más acá. Me dieron permiso a venir por este lado. Me parece excelente. Ya, insisto, desde las últimas veces que hemos estado aquí platicando, yo veo peligrosamente al titular que no es tan constante, ¿eh? No se deja, estamos en eso. El profe me lo va a mandar a la banca cualquier día de estos y va a traer a estos nuevos talentos. Oye, Fidel, pues bueno, tú sabes, como cada lunes aquí, lo que nos atañe son temas empresariales, temas de negocio, y el día de hoy no es la excepción. Y para estos efectos, nuestro corregidor, el honorable Rodrigo Sánchez, nos hizo favor de traer un invitado de lujo. Es un cártel de primera. Si tú que eres de la tauromaquia, seguramente dirías que es una tarde de gala. Sí, de gala, yo diría de aniversario o de esas del 12 de diciembre, que son de las mejores que se pueden tener. Pues dicho esto, queridas y queridos, como cada lunes nuestra producción, y no sé qué me pasa, nuestra producción nos prepara una cápsula con una pequeña semblanza de nuestro invitado, la cual vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Eduardo Sojo, economista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además, cuenta con una maestría y estudios doctorales en Economía por la Universidad de Pensilvania. Fue el secretario de Economía durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. También fue presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su primera etapa como órgano autónomo del Estado mexicano. Actualmente es presidente de la Fundación Novagov México, asociación civil que se especializa en apoyar esfuerzos de análisis de información y planeación estratégica. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Bien, queridos y queridas, ya lo vieron, ya lo escucharon y ahora se los vamos a presentar en este instante. Eduardo Sojo, bienvenido a Entre Empresarios. Eduardo, bienvenido. Un gusto. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. ¿Cómo estás? Por favor, adelante, bienvenido. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para venir a platicar con nosotros. Con el gusto, muchas gracias Sabemos por la invitación. que la ciudad es complicada, pero agradecemos. Viernes. Y agradecemos profundamente. Es el lunes. Qué bueno que fuera viernes, pero no. Oye, pues, ¿qué te parece, más allá de la semblanza que ya vimos, si nos platicas un poco, echando el cassette hacia atrás, un poco de la historia de Eduardo Sojo en esta transición de estudiante y que de repente en algún momento, ¿qué pasó por tu vida profesional? ¿Tuviste algún paso por el sector empresarial? ¿Tuviste emprendimientos propios? ¿Cómo fue este desenvolvimiento hasta llegar a la vida política? Con todo gusto, Octavio. Bueno, soy de Guanajuato, primero, de León, Guanajuato. Y yo diría que me formé como persona con los jesuitas. Fue toda mi vida, desde kinder hasta preparatoria, estuve con los jesuitas y me parece que ahí me formé mucho como persona. Y luego como economista en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Pensilvania. Pero todo, pues en la vida va ligado, ¿no? ¿Por qué estudié economía? Yo las carreras que me gustaban, cuando tuve que tomar la decisión, era economía e ingeniero industrial y de sistemas. Okay. Ya había decidido irme al TEC de Monterrey, pero esas eran las dos carreras que me gustaban. Y sí traía una fuerte componente de formación jesuita. Y cuando estás con los jesuitas, sí sales con este espíritu de que tienes una hipoteca social y de que los que habíamos tenido la suerte de estudiar, de tener una vida que nos permitiera desarrollarnos, pues siempre teníamos ese componente de hacer algo por los demás, ¿no? Esa hipoteca social. Y yo pensé en aquel momento, y lo comprobé después, que efectivamente el estudiar economía
me iba a permitir desarrollarme más en actividades de impacto social. Y de ahí nace también la vocación del servicio público, ¿no? Después, regresando de la Universidad de Pensilvania, entré en una primera etapa al INEGI. Fue cuando el INEGI, pues fue, yo creo que la única descentralización que yo recuerdo de la vida pública nacional, que se trasladó de la Ciudad de México a Aguascalientes. En esa etapa, el presidente en aquel momento del INEGI era el doctor Rogelio Montemayor. Él también me había impulsado a irme a la Universidad de Pensilvania, regresé al INEGI y me tocó convencer a muchos colaboradores de cambiar de vida, porque fue un cambio de vida completamente cuando nos descentralizamos de la Ciudad de México a Aguascalientes. Estuve unos años en el INEGI y después regresé a Guanajuato, regresé a la academia. Perdón, ¿qué año fue eso más o menos? La descentralización del INEGI fue de la 87, 88. Ok, que además un entiendo, proceso grande, importante. Aguascalientes estaba apuntalado como para desarrollo por su ubicación geográfica, su punto muy estratégico. No sé si Nissan era cercana, la migración o la creación de la planta de Nissan estaba por ahí, pero sí recuerdo que en algún momento Aguascalientes se volvió o pintaba para ser un bastión fuerte. Ya estaba ahí Nissan y sí tenía un desarrollo industrial muy importante, sí, sin duda alguna. No es gratuito entonces que ¿no? Este organismo se descentralizara estratégicamente. Había ciertos requisitos, recuerdo, tenía que estar a determinados kilómetros de la Ciudad de México por las conexiones. Y estaba, me parece que, según recuerdo, estaba Michoacán como otra opción. Creo que se evaluó Querétaro en aquel momento. Y al final se decidió Aguascalientes. Y creo que fue un ganar-ganar. Porque para la ciudad se convirtió en unas oportunidades de trabajo para muchos hidrocálidos, ¿no? Que hoy encuentran en el INEGI una forma de desarrollo profesional. Y a la institución también le sirvió, porque en aquel momento se convirtió en un servicio civil de carrera. Porque cuando estás en la Ciudad de México, en realidad en el sector público, tienes muchas opciones, ¿no? Entonces muchos servidores públicos van de un lado a otro, de secretaría a secretaría. En Aguascalientes no. Estás ahí como para trabajar en el INEGI e ir progresando el INEGI. Ya cuando me tocó a mí ser, mucho después, presidente del INEGI, introducimos el servicio civil de carrera. Y hoy todas las posiciones en el instituto se concursan. Entonces todos los que trabajan en el instituto o que están ligados al instituto tienen oportunidad de ir creciendo en la propia institución. Ser un plan de vida. O sea, fue una apuesta muy importante la que tomaste en ese momento, porque como bien apuntas tú, el tema, si te querías desenvolver o desarrollar en el tema político, irte a Aguascalientes, donde solamente la institución, irte de la Ciudad de México, como bien lo comentas, donde tienes mucho más oportunidades, creo que fue un reto que tomaste bastante interesante. Sí, Fidel, vas tomando decisiones en la vida que te van marcando, ¿no? Nosotros, tanto mi esposa como yo, somos de León, Guanajuato. Entonces, después de estar un tiempo en el INEGI, nos fuimos al TEC de Monterrey y ahí trabajamos un proyecto que al final resultó muy importante, que se llamó Guanajuato Siglo XXI. Ahí nos imaginamos el Guanajuato que queríamos tener en el 2020. Y ese proyecto se convirtió en el parteaguas del Estado, ¿no? Ahí fue donde apostamos por la industria automotriz, ahí fue donde apostamos por el turismo de negocios, por darle mayor valor agregado a los alimentos. Y estando en el TEC de Monterrey, cuando terminamos el estudio Guanajuato Siglo XXI, es cuando convencen a Vicente Fox que se lance nuevamente como candidato a la gobernatura. Y nos habla para ayudarle en su campaña para gobernador. Entonces ahí vuelvo a involucrarme en el servicio público, o bueno, en la campaña. Y ya cuando terminó la campaña, pues me dice, pues ahora sí, ya que aquello planearon el Guanajuato Siglo XXI, ahora sí vengan realmente a operarlo, a implementar aquel plan. Entonces empecé a trabajar ya con Vicente Fox. Creo yo que fui de los primeros que detecté que quería ser candidato a la presidencia de la República. Recuerdo que el
gobernador Fox era un gobernador muy promotor. Venía del sector empresarial. Y él sabía la importancia de promover a Guanajuato. Y salíamos frecuentemente en viajes internacionales, en viajes nacionales. Recuerdo que alguna vez fuimos a Taiwán. Y en Taiwán fuimos a una feria para promover a Guanajuato. Y de repente se le ocurre que quería hacer una visita con el director del Banco Central de Taiwán. Fue un gobernador con el Banco Central. ¿Qué tiene que ver? Y lo fuimos a ver y platicamos con él. Y recuerdo que me dijo, Sojo, apúntale que esto nos va a servir después. Claro. O sea, él tenía la visión claramente de que quería ser candidato a la presidencia de la República. Después ya, durante este recorrido en Guanajuato, que fue un gobierno muy innovador, el de Vicente Fox, empezó la campaña. Yo en la campaña era su coordinador de asesores. Mis responsabilidades principales era escribir los discursos, las ideas y hacerme cargo de las encuestas, ¿no? Ganó el Vicente Fox la presidencia de la República. Mis hijos, mi familia ya estaba en León, Guanajuato. Yo les había dicho a mis hijos que ahí nos íbamos a quedar a vivir, que ya habíamos echado raíces, todos éramos de ahí, pero de repente pues habría que seguir con él, apoyando al ya entonces presidente electo. Estuvimos trabajando todo su sexenio en la oficina de la presidencia de la República. Y luego el candidato Felipe Calderón me invita a trabajar en su campaña, entonces renuncié a la oficina de la presidencia y me fui a trabajar con Felipe Calderón, también una campaña, las dos campañas que me han tocado, tanto la de Fox como la de Calderón, extraordinarias, difíciles, complejas. Y gana Felipe Calderón y ahí fue cuando me invita a ser secretario de Economía. Y en algún momento se hace el INEGI ya un órgano constitucionalmente autónomo. Y el presidente sabía que a mí me gustaba mucho el INEGI, que apreciaba mucho la institución. Había participado también con ideas para que fuera autónomo. Y en ese momento me pregunta, ¿no?, cuál era, que si quería postularme. No era decisión de él, era decisión del Senado de la República, que si quería que me postulara para ser presidente de este órgano autónomo. Que por supuesto que sí, que me interesaba mucho. El INEGI realmente es una escuela, es una institución muy importante del Estado mexicano y que yo aprecio mucho. Y de ahí pasamos entonces a tener 8 años, cerca de 8 años estuvimos en el INEGI hasta que terminó la etapa que es ya no había forma, digamos, de continuar en el instituto, son periodos legales. Y me regresé a la academia, en este caso al CIDE. Y ahí creamos un Laboratorio Nacional de Políticas Públicas y estuvimos apoyando mucho a gobiernos locales en estos procesos de planeación estratégica con visión de largo plazo. Aquí han de haber platicado mucho de planeación estratégica en el programa en el sector empresarial. Nosotros dedicamos mucho a la planeación estratégica en el ámbito público. Curioso porque justo a últimas fechas he escuchado a varios especialistas en temas puntualmente de marketing, en temas de estrategia y en temas de planeación, que justo dicen, contrario a lo que coloquialmente se escucha en cuanto a la planeación estratégica, y decían, a ver, la planeación, déjensela a las áreas que ven temas de negocio, temas comerciales, temas administrativos. Y la estrategia, déjensela a las áreas de marketing, de innovación, de desarrollo, porque está bien, en algún momento convergen juntas, pero también tienen que saberse independientes. Tu planeación es tu ruta a mediano o largo plazo y tu estrategia es lo que te va a ayudar a llegar a ella, ¿no? Es más o menos, palabras sí, más, palabras sí, menos. sí, sí. Sí lo hemos tocado aquí, evidentemente no somos expertos como tú, ya nos platicarás también sobre planeación estratégica. Oye, me llama mucho la atención antes de que vayamos al bloque, Sí. ¿cómo era esta parte de tú con tu formación economista, de economista, de repente meterte en temas de discurso, temas de contenido, temas de esta parte del desarrollo del lenguaje? Difícil. Yo no estaba, evidentemente, nunca me formé para hacer discursos, para apoyarlo en esa materia, pero sí en el tipo de políticas públicas que él iba a proponer para el país. Y durante las campañas, en realidad se espera que el candidato
te hable de muchas cosas, ¿no? Vas con los abogados y quieren que hable de tu Estado de Derecho, y vas con los empresarios de otra cosa, vas con las mujeres y cuáles son sus perspectivas para impulsar a las mujeres, y vas con los jóvenes y lo mismo, ¿no? Entonces, en aquel momento, la estrategia que seguimos fue escuchar mucho, escuchar expertos, escuchar especialistas, y a partir de ahí ir formando las ideas que el candidato iba a presentar a cada uno a cada escenario donde él se presentaba. Claro, cada nicho. A cada nicho. Y después él siguió una estrategia muy del sector privado. Cuando llegó a ser presidente de la República, recuerdan ustedes que buena parte de su gabinete ampliado fue de headhunters. Fue personas que no conocía a él, que fueron seleccionados por ser especialistas en la materia, y me parece que resultó muy apropiado. Súper. Muy interesante, mi querido. Vamos a hacer una primera pausa, si les parece bien. Fidel, Eduardo, queridas y queridos, estamos entre empresarios aquí en Canal 8 de Televisión, en Aldo Televisión. Ya volvemos, no se nos vayan. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos de vuelta, queridos y queridas, a Entre Empresarios. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Eduardo Sojo está con nosotros, exsecretario de Economía en el gobierno de Felipe Calderón, y que también ya nos platicó en el bloque anterior todo su andar por esta carrera política muy exitosa, por el sector público, haciendo referencia a una analogía muy linda que hiciste con esta formación, mi querido Eduardo, jesuita, sobre esta retribución social. Tú lo pusiste en otras palabras mucho más poéticas, pero digamos que yo lo concentro de esta manera. Dijiste que no es una deuda, la palabra que usaste fue hipoteca social. Increíble el concepto. Debo decir, la primera vez que lo escucho y me encantó, me lo voy a poner de tarea para plagiártelo y utilizarlo cuando sea necesario. Es un concepto muy jesuita. En palabras de esta película de Il Postino, mi querido poeta, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Así que sobre estas bases estamos platicando, mi querido Fidel, pues con nuestro gran invitado. Ya nos dio un preámbulo de su carrera, pero traemos varios temas en la agenda. Yo creo que tenemos que aprovechar toda la experiencia de Eduardo, y sí sería interesante ver tu visión de cómo estás viendo ahorita el tema económico en nuestro país. Te voy a decir, fueron muchas cosas, ¿no? Tenemos el tema, tenemos una nueva presidenta, la primera presidenta en México, que es muy importante. Nos acabamos de enterar la semana pasada del presidente de Estados Unidos, que quedó Donald Trump. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tú cómo ves los próximos años, los próximos meses en México, el futuro, en el tema económico, con toda la experiencia como tu secretario de Economía? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estás visualizando de estos temas, Eduardo? Yo creo que es una situación compleja, inédita la que estamos viendo, porque se trata en México de un cambio de gobierno, pero más que un cambio de gobierno, entra un partido en el poder que busca más un cambio de régimen, ¿no? Hemos visto cómo lo que se está buscando tiene varias características, ¿no? Eliminar los contrapesos, ¿no? Con la eliminación de todos los órganos autónomos. Si pasa lo que pretenden hacer en el INE, pues es fundamentalmente un cambio que busca disminuir gravemente la pluralidad. Lo que vimos con la reforma judicial, pues también
es un cambio significativo de régimen porque es prácticamente eliminar la división de poderes, y yo creo que lo que viene a futuro también es una centralización de las decisiones, eliminar el federalismo de tal forma que los estados de la República volverían a ser lo que eran antes, simples replicadores de las decisiones que se toman en el centro. Pero además, ellos, el partido en el poder, piensan que tienen ese mandato de hacer eso que ellos propusieron en campaña. De los Estados Unidos es lo mismo. Además tienen la Cámara de Diputados, tienen la Cámara de Senadores. En Estados Unidos sucede lo mismo. Sucede lo mismo, gana un presidente, pero no solo gana un presidente, ¿no? Gana un presidente y gana el Senado y gana la Cámara de Representantes del Partido Republicano. Entonces también de aquel lado sienten que tienen el mandato completo de hacer lo que propusieron en campaña. Y al hacer lo que propusieron en campaña tiene implicaciones severas para nuestro país, en varios sentidos, ¿no? El tema de definir a los narcotraficantes como grupo terrorista, ¿no? Implicaría que tendrían de aquel lado las facultades, a ver si lo permitimos, ¿no? Pero tendrían las facultades de perseguirlos en territorio mexicano. De hacer un combate abierto. Exactamente. Así es. El tema de migración, ¿no? Con el presidente tiene, y los republicanos sienten que tiene el mandato de enviar de regreso a millones de migrantes. Y además los enviarían a nuestro país, ¿no? Y piensan también que tienen el mandato en materia económica de elevar los aranceles y de renegociar el tratado de libre comercio que tenemos con ellos. Entonces, todos estos elementos hacen que la parte económica se vuelva muy incierta. Y recuerdo un pensador, muy buen amigo mexicano-argentino, David Koncevic, tiene varias frases y una de ellas es: la inversión es enemiga del ruido. A la inversión no le gusta, la inversión es amiga del silencio, no le gusta el ruido. Y lo que tenemos ahorita en nuestro país en las próximas décadas es mucho ruido. Viene mucho ruido, entonces los inversionistas pues se van a estar muy, digamos, pensándole mucho las inversiones, si las hacen en México o las hacen en otro país. Entonces va a ser muy complejo lo que se viene, y además nos agarra en una etapa de desaceleración. Mira, concuerdo en muchas cosas contigo, que eso pudiera pasar. Sin embargo, yo creo también que el tema de Donald Trump, que quedó ahorita en el poder, y a lo mejor ese tema con China, que de repente se habla mucho, que él quiere traer otra vez a toda su industria, a su país, a Estados Unidos. Y al reshoring, exactamente. Yo creo que parte de eso nos pudiera tocar en territorio nacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a tener la capacidad para atenderlos. Y el tema costo-beneficio que puede tener con México es importante. Por eso tenemos el tema del nearshoring, que todo eso puede influir. Yo estaba leyendo el otro día un artículo que decían que con el 3% de lo que Estados Unidos tiene en producción en China se llegara a traer a México, por ejemplo, duplicaríamos las naves industriales que tenemos hoy en día. O sea, creo que ese sería un tema que nos ayudará mucho en tema económico. O sea, puede haber muchos factores. Entiendo los puntos que comentas, pero creo que también puede haber oportunidades para el país con estos gobiernos que estamos teniendo. Esa es la realidad, que también tenemos que verlo de esa manera. Perdón, hace 15 días estuvimos aquí de invitado, también tuvimos un invitado, en este caso representante del Bajío, a mi querido Torres Landa, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que decía que el país va y el Bajío va, él decía puntualmente en el Bajío, a pesar de... Me recuerda mucho por lo que estás diciendo, Fidel, que eventualmente tendremos que ir a pesar de... No, y yo coincido, Fidel. Hay muchas oportunidades. Bueno, muchos dicen es que con la primera administración de Trump fue México beneficiado por las digamos... No nos fue mal. No, cuando tuvo Trump, de verdad. Le salió un poco el tiro por la culata, porque tampoco veía venir que las condiciones que en teoría eran favorables para Estados Unidos terminaron por asentar buenas bases para el trabajador mexicano, que tuvo una competitividad mayor en cuanto a salarios,
tuvo la atracción de inversionistas que estaban buscando migrar al sector o al mercado americano y pues vieron en México el trampolín adecuado. No, y México se volvió el principal exportador de Estados Unidos. De acuerdo. O sea, Así es. China, desde su, digamos, el punto más alto de penetración del mercado de Estados Unidos ahorita, ha de haber perdido poco más de 7% del mercado. Imagínense el tamaño, lo que eso significa, ¿no? Y de ese pedazo, del 7%, México ha captado cerca del 2%. Creo yo que dada la cercanía, debimos haber hecho mejor las cosas. Porque, por ejemplo, Vietnam, que está súper lejos, captó también el 2%. Taiwán captó el 1.8%, Corea del Sur. Pero entonces sí, estas dificultades entre Estados Unidos y China y el nearshoring, como se le llama, la relocalización de empresas, por supuesto que puede beneficiarnos. Sin duda, yo coincido contigo. Lo único que me preocupa, y sí me preocupa, es que durante estos últimos 6 años, cuando se presenta esa oportunidad gigantesca para México, veas los titulares. México, la nueva Corea. Este es el momento de México. Y de repente la inversión extranjera nueva se ha reducido casi a niveles históricos, la nueva. Ha habido mucha reinversión de utilidades que han aprovechado esa grandísima oportunidad de mercado que hay en Estados Unidos por el mercado que está dejando precisamente China. Sí hay oportunidades, sin duda alguna, pero me parece que como mexicanos necesitamos hacer mejor la tarea de atraer inversiones. En el momento en que más se necesitaba atraer inversiones, destruyeron la institución que teníamos, que se creó cuando yo era secretario de Economía precisamente, que se llamaba ProMéxico. ProMéxico tenía oficinas en todo el mundo para invitar a los empresarios a venirse a conocer a México, a aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro país. Y cuando se presenta esta oportunidad de relocalización, sucede que ya no tenemos a ProMéxico. Entonces creo que debemos hacer, sí es una oportunidad, pero necesitamos hacer mejor las cosas y mucho mejor las cosas por el ruido que va a generar de manera natural el presidente Trump. A lo mejor muchos dicen, y ojalá sea cierto, que no va a cumplir sus amenazas. Justo. Pero el propio ruido que genera, sin duda afecta a las inversiones. Y creo que ha pasado, bueno, pongámoslo así, cuando estuvo al mando, en sus 4 años que estuvo de gobierno, decía el tema de inmigrantes. Y si haces una evaluación de qué pasó cuando estuvo Obama, cuando más deportaron, no fue en su periodo. Es lo que señala. O sea, es lo que dices, oye, a ver, está bien. Y yo creo que es una manera de hacer campaña como cualquiera, ¿no? Y buscar el tema de los votos. Pero creo que al final, digo, a mí cuando me preguntaron ¿cómo es a Trump? Digo, creo que cuando estuvo, pues a México no le fue mal. O sea, creo que fue un tema que tampoco, no fue como quisiéramos, pero tampoco nos fue mal. Entonces yo creo que si lo vemos positivos, yo lo veo positivo en el lado de que, digo, él tiene un conflicto más mejor con China, que todo eso, a pesar de no tener, déjame llamarlo, los vehículos adecuados, como dices tú, podemos ser partícipes de eso y puede ayudar al país ciertamente a seguir mejorando, de alguna manera, ¿no? Y a pesar de esas cosas, ¿eh? Ojalá lo convenzamos de que el reshoring, como le llaman, traer las empresas, no solo es para Estados Unidos, sino debe ser para América del Norte, ¿no? Esa sería el ideal para nuestro país, sin duda. Oye, no sé si coincidas, pero también recién escuchaba un comentario a propósito de las elecciones de Estados Unidos previo a que se supiera de esta elección con Donald Trump, que ante todo él es empresario y como empresario tiene esta visión de negocio muy por encima de política. Y lo que, perdón, y va lo muy de la mano con lo que comentaste decía tú Fidel. hace un rato también, de que, por ejemplo, Vicente Fox, cuando tú trabajando con para él, allá. tenía una Esa visión visión de Muy empresarial, similar, que de acuerdo. eso cambia, o sea, Ese que era eso el les puede mensaje. ayudar. Ese era el mensaje. O sea, veámoslo así. Esta Totalmente de analogía acuerdo. que hacían precisamente con Trump, me recordó ahora que decías cuando estuvieron con Vicente como gobernador y fueron con el presidente de Taiwán y tal, de la empresa, del del Banco banco, Central. perdón, del banco.
Creo que por ahí viendo esta misma analogía, pensaría que antes de cualquier decisión apresurada, como sacar la mano de obra más importante que tiene el sur y gran parte de Estados Unidos, yo creo que tiene que evaluar antes de decir, oye, pues a ver, se me regresan todos con sus chivas. No, es que seguramente, porque todas las medidas que estamos platicando son negativas para Estados Unidos. Si busca incrementar los aranceles, se les va a incrementar la inflación en Estados Unidos. Si regresa a la mano de obra, pues realmente va a limitar el crecimiento de las empresas en Estados Unidos. En realidad, sí, como mucha gente dice, es que con muchas de estas propuestas se está dando un balazo en el pie. Creo que, déjame decirlo de alguna manera, a lo mejor muy coloquial, somos un mal necesario, de alguna forma, ¿no? O sea, de verdad, o sea, la ventaja que tenemos es la cercanía con Estados Unidos, y que eso yo creo que les ayuda tanto a ellos como a nosotros, como bien apuntamos. Creo que nos necesitamos mutuamente de alguna manera. Había una estadística que decía que simplemente por trasladar las autopartes de China a México, Estados Unidos estaría ahorrando como 30 o 40% del costo. O sea, evidentemente nos necesitamos y nos beneficiamos los dos, y hay que convencerlos de que así debe ser, ¿no? Dar las condiciones adecuadas, que probablemente es parte de lo que bien mencionabas como el reto. Y esas condiciones se van a discutir mucho en el TEMEC. Y a mí lo que me preocupa es que es hasta el 2026. Entonces va a haber todo un periodo, todos estos meses de ruido, como de mucho decías. ruido, ¿no? Entonces hay que tratar de minimizar el ruido, hay que tratar de dar mensajes de certidumbre a los empresarios, ¿no? Y a la presidenta pues le va a costar mucho trabajo, porque lo que no se siente que en la ecuación de Morena esté el tema económico. Todas las medidas que uno ve que están tomando, no todas las medidas, pero muchas de las medidas que están tomando no están para apoyar la economía, sino al contrario. Este tema de los órganos autónomos, el tema de la reforma judicial, pues todo esto no ayuda a dar a los empresarios certidumbre sobre el futuro económico, ¿no? Yo creo que tienen que cambiar. Creo que el gobierno tiene que entender la importancia de impulsar la economía y la generación de empleos, y ojalá así sea. ¿Qué te parece si el próximo bloque vamos ahí? Porque me gustaría también escuchar tu punto de vista desde lo que se gesta, se gestará y el futuro que nos depara, pero lo platicamos en el siguiente bloque. ¿Estás de acuerdo? Bueno, queridos y queridas, ya lo escucharon. Estamos aquí con Eduardo Sojo, Fidel Camarillo, su servidor Octavio Valtierra, desde Entre Empresarios, Canal 8, ustedes lo saben bien, Heraldo Televisión. Ya regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta, ya recta final del programa del día de hoy aquí Entre Empresarios. Estamos platicando con Eduardo Sojo, es secretario de Economía, ex secretario de Economía en el gobierno de Felipe Calderón, que bueno, entre otras cosas ha estado platicando con nosotros bastante de su background, de sus inicios en la política mexicana, también su formación jesuita. En el reciente bloque nos habló de lo que hoy era una incertidumbre, hasta hace unos días, una incertidumbre para el panorama político y económico mexicano, que era no solamente lo que sucedió en nuestro país, también recientemente, sino lo que sucede invariablemente con algo que nos importa, y es lo que pasa con Estados Unidos. Ya se eligió presidente, ya nos dio su perspectiva de lo que puede ser en un corto plazo esta transición. Y ahora quedamos con la promesa, mi querido Eduardo, de platicar en este bloque sobre pues, lo que nos atañe, lo que se está gestando a nivel México con la elección de la primer presidenta. Bien hizo la mención Fidel. ¿Qué visualizas como los retos más importantes, como las oportunidades, por supuesto? Al final del día aquí tratamos de ver en un sentido positivo
y aprovechando el conocimiento de nuestros invitados, que nos toca hacer también pues, a los connacionales para que echemos el país para adelante. Connacionales y los empresarios, ¿no? De que es la acuerdo. parte que tenemos que cuidar. Para dónde vamos y qué tenemos, para dónde nos tenemos que mover. Mira, Fidel, tú hablabas de las grandes oportunidades que existen con la relocalización de las empresas de China hacia México y del mercado gigantesco que existe en los Estados Unidos. Y yo creo que sin duda es completamente cierto, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son las principales limitaciones para aprovechar ese enorme potencial? Ya lo dijimos, el gobierno tiene que promover más a nuestro país. Pero también hay cosas en nuestro país que son cuellos de botella que no nos permiten aprovechar todas esas oportunidades. Cuellos de botella que son problemas, pero que aquí, como lo dices, Octavio, pueden ser oportunidades. Construcción de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, la modernización de las aduanas, energía, Servicios. agua. Sí. Todos estos elementos son, si no los atendemos, son cuellos de botella para aprovechar esas oportunidades. Y entonces aquí viene uno de los principales desafíos que tiene la presidenta. Y es que desafortunadamente las condiciones fiscales están muy limitadas. Entonces el espacio que tiene la presidenta para desarrollar acciones que permitan ponernos al día en estas cosas, pues no pueden venir del recurso fiscal. Al final, para desarrollar todas estas cosas, por un lado podríamos tener una reforma fiscal para incrementar los recursos. No se ve en el corto plazo, y quizás en el muy corto plazo tampoco sería adecuado porque estamos en una desaceleración. Y una reforma fiscal pues siempre profundizaría esa desaceleración. El otro es el endeudamiento, y ahí nuestro país está como que está agotando sus límites y ya tiene muy pocos espacios para el endeudamiento. ¿Cuál es el tercer aspecto? Y ahí vienen las oportunidades, son las alianzas público-privadas. Este es una oportunidad, no a todos en el partido en el poder les gustan, pero creo que la presidenta está entendiendo, y lo vimos en el reciente plan de energía que presentaron, donde se abren oportunidades para los privados. Yo creo que las alianzas público-privadas en infraestructura, en energía, en agua y mucho más en salud, por ejemplo, educación, pueden dar muy buen resultado. Ahí me tocó alrededor del 2002, 2003, que también andábamos con problemas fiscales y teníamos muchas necesidades. Estaba iniciando el gobierno del presidente Fox, impulsar las alianzas público-privadas. Curiosamente, no me extiendo mucho, pero donde yo capté esa oportunidad yo era miembro de un grupo de oficinas de la presidencia y equivalentes de la OCDE. Y era una reunión en los Países Bajos. Y llegó a exponer el ministro de prisiones del Reino Unido. Y ahí nos platicó cómo hasta las cárceles las hacían público-privadas, ¿no? Ahí sí fueron pues, mucho más allá. Pero regresé con ese espíritu de cómo promover esto. Y aquí en México ya hicieron algunas así, ¿eh? También, sí. Creo que sí. Nosotros empezamos con salud. Se hizo un hospital que si tú entras a ese hospital, verdaderamente es como si entraras al mejor hospital privado. La construcción, el mantenimiento, los equipos, es sector privado. Y el sector público pone los médicos y las enfermeras. O sea, funciona verdaderamente bien ese hospital. Una universidad politécnica, el hospital está en Guanajuato, la Universidad Politécnica está en San Luis y funciona de la misma manera. No la he visitado, me lo dicen. Y también impulsamos carreteras libres de cuota, pero que son alianzas público-privadas. Ahí hay dos en particular que se impulsaron en aquel gobierno. Una que va de Irapuato a Querétaro y otra que va de Salamanca a La Piedad. Y si tú las ves, estas carreteras, y las transitas, muchas veces están mejor mantenidas que las carreteras de cuota.
y esas carreteras le pagan al que ganó la concesión, siempre y cuando le pagan una cuota fija, siempre y cuando mantenga bien la carretera, y un precio dependiendo de cada coche que pase por esa carretera. Entonces, se pueden hacer estas alianzas público-privadas. Entiendo yo que hubo unas de cárceles que no funcionaron y tienen ahí acusaciones, pero yo creo que el modelo puede funcionar y es nuestra única opción. Hacer alianzas público-privadas con un diseño renovado, digamos, pero que le dé la oportunidad al sector privado de participar en el desarrollo del país. Sin duda alguna es una gran oportunidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso es súper importante y para no nomás para México, para cualquier gobierno, pues la parte empresarial es parte fundamental para el crecimiento del país. O sea, realmente, yo le digo, si los empresarios, no hay inversión, no hay empresarios que quieran apostarle por México, pues el crecimiento económico no se va a dar. Y como bien apuntas, tener las bases sí es importante para que los empresarios se animen a apostar y poder invertir aquí. Creo que, de lo poco que sabemos sobre lo que ha venido comentando nuestra presidenta, es el tema de inversión en comunicaciones, el tema del tren, o sea, creo que eso es un tema positivo que también te da una cierta tranquilidad porque pues, vamos hacia allá, que a lo mejor va a ser lento de alguna manera porque pues, apenas se va a empezar a dar la inversión, pero creo que es un tema que si bien, como bien lo apuntas, hace esta asociación o esta sociedad con la iniciativa privada, puede ayudar a hacerlo más rápido y yo creo que es la manera de ayudar al país. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, porque además los recursos fiscales no dan, pero la alianza público-privada puede darte puede generar estos proyectos que se requieren para que el país crezca más de manera más dinámica, que se generen los empleos que se necesitan. Yo creo que ahí hay grandes oportunidades que ojalá las logren capitalizar para el bien de México, ¿no? Oye, y en algún momento también escuchaba a algunos analistas más del sector del marketing y muy enfocado al comercio, a la parte comercial y al desarrollo, sobre encontrar los productos clave de cada país. En este caso, hablando de México, decían, bueno, los aguacateros en Michoacán en su momento dieron en el clavo con el aguacate, los limoneros con el limón. Ir encontrando esos productos que nos pueden posicionar como top en el mercado, desarrollar esas industrias, y decían, el gran reto para esos grandes productores, para esos grandes desarrollos, es que también se les den las condiciones de seguridad adecuadas para que no sea un riesgo el hecho de que tú seas un empresario que le mete billete en este caso, a un desarrollo agrícola y que no estés con el Jesús en la boca de qué puede ser de ti ante los brazos de la inseguridad. Sí, la semana pasada se publicó una noticia en Michoacán donde hubo una extorsión de cobro de piso. Le prendieron fuego y se destruyó el campo Cierto. Pero bueno, déjame como ustedes señalan, ver las oportunidades. Yo creo que yo creo que lo está entendiendo bien el secretario Ebrard, porque las oportunidades ahorita en México tienen que ver con incrementar el contenido nacional de las exportaciones. Y así lo está planteando, porque en realidad somos unos grandes exportadores, somos los principales proveedores de Estados Unidos, pero en muchos de los productos no estamos incorporando bienes nacionales. Son importaciones que ensamblamos y luego los mandamos a Estados Unidos. Por ejemplo, televisiones, que somos el principal exportador del mundo. Sí, somos, quién sabe, porque a lo mejor son exportaciones de Corea que vienen por México o de Japón y que se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no estamos incorporando mucho contenido nacional. Y ya existe la información y las visitas que ha hecho el secretario de Economía, Ebrard, con muchas empresas, motivándolos a que incrementen el contenido nacional. Y el contenido nacional lo puedes incrementar de dos formas. Uno, desarrollando proveedores nacionales, ayudándolos a certificarse como proveedores, por ejemplo, que sería magnífico. Y segundo, si eso no se puede dar, traer a las empresas para acá que producen esos insumos, ¿no? Creo que ahí está, hablando de la gran oportunidad de México, ya tenemos el mercado, ya somos confiables, lo tenemos al lado, tenemos la mano de obra creciente que no tiene Estados Unidos. Entonces, nuestro reto ahorita
es incrementar el contenido nacional de las exportaciones, porque somos el último de la OCDE en estas materias. Si realmente incrementamos el contenido nacional de las exportaciones, a este país le va a ir muy bien. Y por supuesto, del lado del sector público tenemos que preocuparnos por crear las condiciones, ¿no? La parte de inseguridad, sin duda, la parte de agua, la parte de energía, y bueno, hacer que esta cosa que están proponiendo de la reforma judicial funcione, porque eso también ha creado mucha incertidumbre, ¿no? De acuerdo, pues ya vamos acercándonos peligrosamente al final del programa del día de hoy, lastimosamente, mi querido Eduardo Fidel, y digo lastimosamente porque ha sido una gran conversación y porque estoy seguro que podemos sacar mucho más tema contigo, pero digamos que un poco para cerrar esta idea sobre lo que viene dentro del panorama para México, me gustaría una reflexión. Incluso tocabas el caso particular de nuestro actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Qué opinión te merece? No, me parece que trae perfectamente bien captado el problema y las oportunidades. Y lo que ha presentado en su momento a mí me resulta muy favorable. No tiene los instrumentos que se tenían en su momento. No tiene a ProMéxico, por ejemplo. Si tuviera el secretario de Economía una plataforma de inversión. Es una plataforma formidable para abrir mercados y atraer inversiones. Tiene que sustituirlo a través y utilizando a la red de diplomáticos que tenemos por todo el mundo. Y que él tiene un gran lobbying. Y que él tiene un gran lobbying, exactamente. Creo que ese tiene una ventaja para él. Sí, ya los conoce. Entonces creo que por ahí va a tener que caminar. Cambiarles el chip para que verdaderamente se vuelvan promotores de nuestro país, que abran mercados, que atraigan inversión, que toquen la puerta de las empresas, particularmente de aquellas que estamos importando los insumos y que mejor motivarlas para que se vengan a producir directamente en nuestra tierra. Le va a tocar hacer millas, hacer botas, más que zapatos, hacer botas. Sin duda alguna. De acuerdo. Oye, tenemos un ejercicio antes de que nos gane el tiempo en este programa, le llamamos el ping pong de negocios y son algunas preguntitas ya más de carácter personal. Son para Fidel, ¿verdad? ¿Qué Fidel te va a hacer en este momento? No. Son muy sencillas y la verdad son muy del día a día. En el ping pong de negocios, mi querido Eduardo, un hobby, un pasatiempo. El golf. Golf. Me gusta el golf. Ah, bueno. Dicen que ese es bueno porque lo puedes jugar desde las 9, 10 de la mañana y echarte una copita y no es mal visto. No, y lo puedes jugar entre generaciones, lo puedes jugar cuando unos son buenos y otros malos, por eso existe el hándicap. La verdad, sí es muy divertido también el juego y lo juego con mi hijo y mi hijo tiene 11 años y me divierto mucho. Es una maravilla. Yo lo jugaba mucho con mi papá. Exacto. Oye, ¿algún día que recuerdes así brevemente, muy memorable, algo que te haya marcado? Mi boda. Ah, súper. ¿Hijos? 2 hijos. 2 hijos. Y una nieta. 2 hijos varones. Niña y niño, María y Eduardo, y una nieta, Renata. De acuerdo. Ahí te va. Esta es muy coyuntural y con esta nos despedimos del ping pong de negocios. Si tuviéramos que sintetizar en una palabra a Eduardo Sojo, esa palabra sería... Consistencia. Consistencia, esta es nueva. Aquí algunas se han repetido, debo decirte que esta es la primera vez que sale consistencia. Mi querido Eduardo, pues muy agradecidos de haberte tenido aquí con nosotros. La verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora y profundamente agradecemos que te hayas tomado el tiempo para venir a platicar con nosotros. Les agradezco muchísimo, yo también lo disfruté platicar. Eduardo, un gusto y muchas gracias. Fidel Camarillo. Un gusto como siempre. Bueno, queridas y queridos, nosotros nos despedimos por el día de hoy, por este lunes más entre empresarios. Sin embargo, nos vamos con la promesa de regresar la próxima semana con más temas relevantes, con más empresarios, con más emprendedores, con más líderes como Eduardo aquí con nosotros, entre empresarios. Fidel Camarillo, Luis Octavio Valtierra, les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana aquí en Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, entre empresarios. Chao.